Hola, ¿cómo están? Bien. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias allá al Evangelio de Mateo. Continuamos con la serie El Evangelio de Mateo. Y vamos a ver, estamos ya en el capítulo 6. Vamos a ver el versículo 10. ¿Estamos ahí? Lo leemos y luego oramos juntos, ¿sí? Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque estamos hambrientos. Hay un deseo en nosotros por conocerte, por escuchar tu palabra, por orar juntos, por adorarte, Señor. Y queremos hacerlo como tú lo mereces, Señor, en la mayor disposición, en la actitud correcta, con el corazón correcto. Así que dame gracias, Señor, para compartir tu consejo esta tarde, esta noche. Señor, que sea tu espíritu, Señor, a través de tu palabra, hablando a nuestros corazones, Señor. Necesito de tu gracia. Y también dale gracia a mis hermanos, Señor, para recibir tu consejo. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, de entrada, este es un tema que distingue a quienes hemos nacido de nuevo y a quienes no hemos nacido de nuevo. ¿Y a qué voy? A que aun cuando el nacido de nuevo no siempre es obediente, ¿sí? Y se resiste, y hay momentos en donde pues la carne toma mayor fuerza. Hay ciertas decisiones en donde no se consulta a Dios, y ahorita vamos a desarrollar un poquito más eso. Pero al final, el que es nacido de nuevo puede apropiarse de esto. Es decir, el corazón de aquel que ha nacido de nuevo está en estas palabras. Sí. Quienes han nacido de nuevo estarán de acuerdo conmigo. Quienes no saben ni lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque ciertamente todos, aún no nacidos de nuevo, perdón, sí, pues hay momentos en donde nos vamos en banda, ¿verdad? Ninguno aquí hay que diga, no, yo obediente al 100. No es cierto. Uno solo ha sido obediente. Uno solo ha obedecido en todo. Sí, fue obediente. Sí, hasta la muerte, hasta la cruz. Sí. Sin embargo, esta oración, por eso es bien importante, porque recordemos en el contexto en el que nos encontramos en la serie, y es que está hablando acerca de las características de los hombres del reino. ¿Recuerdan? Sí, empezó por las bienaventuranzas, o sea, distinguir los hombres de Dios y quienes no son, sí, propósito. Y bueno, a sus discípulos está enseñando esto, porque un no nacido de nuevo no va a concluir así. No va a concluir de esa manera. Sí, porque a la verdad es que aún está preso de su carne, de su naturaleza caída, y esta sigue queriendo hacer lo que se le da la gana. Y para muestra un montón, cuando nosotros dejamos tantito, dejamos guiarnos por la carne, dejamos que esta se fortalezca, ¿verdad? Y no hacemos nuestra tarea, nos pega unas cachetadas, ¿verdad? Y una corretiza. Nuestra carnita, no la carnita de los otros, la nuestra, la propia, ¿cierto? Entonces, de entrada es ubicar eso, ¿sí? Y bueno, cuando el Señor está enseñando esta oración, es importante entender que no está enseñando una repetición litúrgica vacía, como en algún momento, voy a hablar por mí, ¿no? Yo lo entendí, como me lo enseñaron,
¿no? Es decir, no está entregando una fórmula religiosa para memorizar mecánicamente, ¿sí? Cuando te acontezca alguna situación. No, sí, está enseñando cómo es que luce un corazón verdaderamente rendido a Dios. Eso es lo que está enseñando. Sí, antes de conocer al Señor, muchos de nosotros nos aprendimos, ¿verdad? Esta oración de memoria, el famoso Padre Nuestro. La mayoría, ¿no? Lo podemos recitar. Padre nuestro que estabas en los cielos. Cuando teníamos miedo, ¿verdad? Padre nuestro, y nos persignábamos y nos hacía, voy a hablar por mí, ¿verdad? Y por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios. Y todos los recitos esos yo me los sabía, ¿no? Pero la realidad es que todo esto estaba sin ningún peso de significado real. Ni siquiera, si me hubieran preguntado qué dice, pues a lo mejor, pues dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Pero cuando empezamos a profundizar de qué es lo que está hablando el Señor, vemos una riqueza espiritual increíble, ¿no? Y repito, y tiene que ver con el corazón del que ha nacido de nuevo. Entonces, es importante y es muy interesante ver que antes de que el Señor, dentro de esta oración modelo, también mencionada como tal, antes de pedir el pan de cada día, antes de pedir el perdón, antes de pedir protección, el Señor nos enseña algo: a pedir su reino. Sí, a pedir su reino. Porque el problema natural del ser humano es que todos queremos un reino. El asunto es que queremos el nuestro. Queremos que se haga nuestra voluntad. Y desde Génesis 3, la humanidad vive en rebelión precisamente contra el gobierno de Dios. El pecado no es solamente una cuestión inmoral, sino es una cuestión de precisamente de vivir bajo nuestro propio gobierno, de hacer nuestra propia voluntad, ajenos a la voluntad de Dios. Ese es el asunto. No quiero que Dios gobierne sobre mí. Yo quiero hacer lo que yo creo que mejor me conviene. Y de nuevo, esto lo voy a estar diciendo a lo largo de la enseñanza, es algo con lo que el creyente nacido de nuevo lucha. Por eso cobra mucho sentido aquí cuando Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y entonces sígame. ¿A qué nos vamos a estar negando? Precisamente a hacer nuestra agarradera gana. Sí. Y no hacer la voluntad de Dios. Es a lo que nos enfrentamos todos los días. Todos los días. Sí. Entonces decir venga tu reino es precisamente declarar la guerra en contra del reino del yo. Y ahorita ese reino allá afuera, sí, pues todavía lo inflan más, ¿no? Todo el pensamiento del mundo tiene que ver con eso. Tú eres el centro, tú eres el importante, se trata de ti. Sí. ¿No te gusta? Dale, lo que sigue. No tienes por qué soportar, no tienes por qué batallar, no te mereces eso. Bueno, entonces qué interesante, ¿no? Ver cómo antes de pedir todas esas cosas que el Señor ve como necesarias, ¿sí? Primero el Señor nos enseña a pedir su reino. Sí. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Sí. Entonces, un poquito de contexto también aquí en Mateo, ahorita lo mencionaba, desde el 5 al 7 presenta la ética del reino. Sí. Jesús está mostrando cómo es que viven los ciudadanos del reino de Dios. En medio de una generación religiosa, hipócrita, centrada en las apariencias, que era lo que precisamente estaban viviendo los discípulos. Sí, bueno, Jesús enseña una oración totalmente distinta, sí, muy radical, ¿verdad? En cuanto a eso, porque los fariseos, recuerdan, dice que oraban para sí mismos, oraban para ser vistos, ¿no? Los gentiles dice que repetían palabras creyendo que por mucho que las hablarían, serían oídos, pero Jesús enseña una oración centrada en la gloria del Padre, centrada en Él, porque el asunto es que se trata de Él, ¿sí?
Ahora, veamos el orden. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El orden importa. Es importante. Sí. Todo gira alrededor de él. La oración bíblica comienza con Dios, no con nosotros. Y hemos de reconocer que a veces nosotros apartamos un tiempo para orar y la mayoría del tiempo oramos y la oración se trata más de mí que del Señor. Bueno, aquí el Señor nos está enseñando cómo debemos de orar, ¿sí? Ahora, esta frase, venga tu reino, la palabra reino, aquí viene del griego basileia, y no se refiere meramente a un territorio geográfico, sino habla acerca de un gobierno, un dominio, ¿sí? Una autoridad real de un rey. Jesús no está diciendo simplemente que venga a un lugar. No está hablando acerca de un pedazo de algo que venga en donde nosotros estamos. No habla acerca de eso. Él está diciendo que tu gobierno sea manifestado. ¿Sí? Cuando habla acerca de venga tu reino. Entonces, en el pensamiento judío del segundo templo, el reino de Dios estaba totalmente ligado a la esperanza mesiánica. Sí. Al día en que Dios interviniera definitivamente para derrotar a sus enemigos y entonces iba a restaurar el gobierno sobre la creación. Sí. Un comentarista señala que así como él anunció el reino, como era central, la expectativa judía escatológica del tiempo de Jesús era precisamente esa. Ahora, esto es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque esta frase, ¿sí? También tiene implicaciones escatológicas. Cuando hablo de escatología, hablo acerca de acontecimientos futuros. Sí, se oye muy acá, pero es eso, lo que va a suceder en algún momento. ¿Sí? Y esto no solamente tiene que ver con algo que está sucediendo, sino es algo que se seguirá cumpliendo hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Entonces, Jesús inicia su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, Mateo 4:17. El reino llegó en la persona del rey. Sí. Cuando Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos se ha acercado, de nuevo, la idea pues no era algo acercándose a, ¿sí? Sino tenía que ver con el gobierno de él. El teólogo Don Carson comenta lo siguiente: el reino de Dios es el ejército soberano de la autoridad. Perdón, no es el ejército, se los leo de nuevo. El reino de Dios es el ejercicio soberano de la autoridad de Dios. Sí. Es decir, cuando hablamos acerca del reino de Dios, muchas veces pensamos inmediatamente en un lugar, ¿no? Pero no. Pensamos quizás en calles de oro, en la eternidad, en el cielo futuro, pero bíblicamente el reino de Dios es mucho más profundo de nuevo que un territorio. Sí. El reino de Dios es el ejercicio soberano de la autoridad de Dios, donde Dios hace su voluntad, se cumple sus promesas. Ahí es donde se está ejercitando precisamente el reino de los cielos. Sí. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios está presente. ¿Sí? Muchas familias, ¿sí? El Señor estaba totalmente ajeno, era un desastre, vino, ¿verdad?, la palabra del Señor, transformó vidas y ahora quien reina en esa familia precisamente, bueno, es el gobierno de Dios, es el reino de los cielos, ¿sí? No son perfectos en su totalidad, pero al final la conclusión es el deseo en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo es que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el reino se manifiesta donde Dios gobierna, donde su voluntad es obedecida, donde su autoridad es reconocida, donde su señorío no es resistido. Sí. Por eso Jesús no vino solamente a anunciarnos la salvación, y esto es bien importante. Jesús vino a anunciarnos un reino. Sí. Muchos abrazan la salvación o pretenden abrazar la salvación, pero no quieren el reino. Y no funciona así. O sea, ahora sí que no hay dulces y no hay comida, ¿no? Ah, bueno, así. O sea, no hay una cosa sin la otra. Sí. Entonces,
Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, gobierna, reina, somete lo que aún está en rebelión. Sí. Y eso comienza primero aquí, en el corazón. Sí. Porque la verdad es que es muy fácil querer que Cristo gobierne las naciones, que gobierne al hermano, que gobierne al esposo, a la esposa, que gobierne a los hijos, que gobierne al pastor, a los líderes, que a ellos los gobierne, ¿sí? Pero a mí, pues no tanto, ¿no? Pues no es así. No se trata de eso, ¿sí? Ciertamente el deseo es que pues, el Señor gobierne, y así será, hasta lo vamos a ver, pero necesitamos que el Señor gobierne nuestro carácter, nuestro corazón, ¿sí? De nuevo, muchos quieren un Cristo Salvador, pero no un Cristo Rey, ¿no? Y de nuevo, no hay tal cosa. Si Cristo no es nuestro Señor, Cristo no es nuestro Salvador. No hay tal cosa, ¿sí? Entonces, queremos salvación sin redención, sin rendición, perdón, ser perdonado sin arrepentimiento. No sé si alguna vez le ha tocado a usted compartir el evangelio a alguien y de repente sale con que, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no nomás nos perdona y ya? Dios, aparte es Dios, Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no solamente nos perdona y ya? O sea, ¿por qué tanto de que tengo que arrepentirme, ir a la iglesia y evidencia precisamente la naturaleza caída, ¿no? No quiero hacer absolutamente nada. De hecho, quiero seguir viviendo como... Nada más que no quiero las consecuencias del pecado. No. O sea, quiero seguir viviendo como vivo porque me gusta vivir así. Porque me gusta el pecado. Disfruto el pecado. Es más, si no hubiera consecuencias, seguiría practicándolo. Pero no lo hago porque sé que me va a ir mal. Pastor Raúl decía, muchos de ustedes no pecan porque no tienen dinero para pecar. ¿No? Entonces, bueno, a veces el Señor nos libra de cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que necesitamos entender, ¿no? Que no hay cielo si no hay señorío. No hay cielo si no hay reino de Dios en mi vida. Sí. Y bueno, aquí no tiene que ver, no es una cuestión de meritocracia ni mucho menos, pero es importante que podamos entender esa parte porque bien podríamos nosotros medir esto, ser como eh, precisamente, ¿no? Como una varita de medir, ¿no? Es decir, eh, Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué tanto amo al Señor? Bueno, ¿qué tanto le obedezco? No. Y eso es importante porque a veces decimos, no, yo obedezco mucho al Señor. Pero el asunto es cuando a veces no nos cuesta obedecer a Dios cuando se trata de cosas que a mí también me gustan. No. El asunto es cuando Dios nos pide aquello que no queremos dejar, que amamos. ¿Recuerdan el joven rico? Señor, ¿cómo he de heredar el reino de los cielos? Bueno, pues ahí tienes a Moisés, ¿no? Sus mandamientos, toditos. Pásame lista. Todos los he cumplido. Bueno, entonces, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Dáselo a los pobres y sígueme. Ahí es donde se manifiesta nuestra verdadera obediencia. Porque muchas veces decimos, no, yo no tengo problema porque voy a la iglesia, me gusta ir a la iglesia. Es un ambiente muy padre y son re lindos los hermanos y me tratan bien bonito. A mí antes mi papá me trataba con la punta del pie. Aquí los hermanos me sonríen cuando llego, me abrazan. Pero cuando se trata de una situación de fricción, ya no son tan lindos los hermanos. Ya no hay tanto amor en el corazón por ellos. Ya hasta los aborrezco. Y entonces, pues ando buscando otros que sí me gusten, porque los de casa de oración, no, esos son muy sangrones, ¿verdad? Entonces,
A lo que voy es que no siempre el hecho de yo cumplir con ciertas características tiene que ver con que estoy obedeciendo a Dios. Tiene que ver con los afectos del corazón. ¿Sí? ¿Sí se entendió eso? Entonces, el Evangelio, familia, no solamente, de nuevo, ofrece rescate del infierno. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero no solamente ofrece el rescate del infierno. El Evangelio restaura el gobierno de Dios sobre el hombre, porque fue precisamente eso lo que en su rebeldía el pecado vino a traer. Una rebeldía en contra del Señor. Entonces, ahora, habla acerca de venga tu reino. El reino está, ¿sí? El reino está sobre nosotros, está en nosotros, pero todavía no. O sea, sí está, pero no, ¿verdad? Es decir, aquí hay una tensión teológica en cuanto a eso, ¿sí? El reino ya vino, pero aún no ha sido consumado. Jesús dijo lo siguiente, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estoy citando Mateo 12:28. Sí. Bueno, Cristo, cada vez que un pecador se arrepiente, nosotros podemos ver que el reino de los cielos ha llegado. Cada vez que el enemigo pierde terreno, hemos visto que precisamente el reino de los cielos ha llegado. Cada vez que un corazón es regenerado, el reino avanza, el reino de los cielos. Pero todavía esperamos una consumación plena. Sí. Apocalipsis 11:15 dice lo siguiente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Tiene que ver precisamente cuando venga esa glorificación futura en donde el Señor reinará en todas las naciones. Y todos, ahorita lo vamos a ver, llegará un momento en donde toda lengua ha de confesar que Cristo es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y todos nos vamos a postrar delante de Él. Y no está hablando de un gran avivamiento. Está hablando acerca de un reconocimiento universal acerca de que Él es Señor. Porque tarde o temprano, ahorita en este tiempo, ciertamente hay quien se revela y hasta dice peste y media del Señor y blasfema. Pero van a rendir cuentas. Pero llegará el día en donde todos estaremos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, todos. Y muchos diremos, qué glorioso. Y nos llenaremos de gozo y esperanza. Pero otros temblarán de terror. Y dirán, tuve la oportunidad y no rendí mi vida. Sí. Entonces, Apocalipsis 11:15 se cumplirá. Todas las naciones vendrán delante de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las naciones declararán que Él es Señor. ¿Sí? Entonces, hoy el reino está presente espiritualmente. Un día será visible universalmente. Hoy Cristo reina invisiblemente desde el cielo, ¿verdad? En nuestros corazones. Pero un día toda rodilla se doblará delante de Él. Por eso, familia, esta petición también tiene que ver con escatología, con eventos futuros, ¿sí? Estamos diciendo, Señor, termina la historia. Ven por tu iglesia. Destruye el pecado de una vez por todas. Establece tu justicia. Haz nuevas todas las cosas. Todo esto sucederá. Todo esto será una realidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la garantía de que esto sucederá? A ver, ¿sabe cuál es la garantía? Su Espíritu Santo. La convicción que ha puesto en cada uno de los suyos de que su palabra es verdad y que todo pasará excepto su palabra. ¿Qué es lo que nos convence? Y esto hace poco hacíamos este ejercicio, pero de nuevo, ¿qué es lo que a usted y a mí nos convence de que esto es verdad? Yo no he visto al Señor. Yo no lo vi resucitar. Yo no lo he escuchado audiblemente, ni tampoco sus enseñanzas. Yo no me postré a sus pies y lo escuché audiblemente como los apóstoles.
Pero es que me llevó a que mi vida fuera transformada. ¿Por qué estamos dispuestos a padecer? ¿Por qué estamos dispuestos? ¿Por qué le amamos? Por su Espíritu Santo. Sí. Él es la garantía. Son las arras de nuestra salvación. Sí, es la garantía de que sí sucederá. Sí. ¿Cómo sé que soy salvo? Su Espíritu trae convicción a mi corazón. No porque soy bueno, no porque soy perfecto, no porque predico, no. Es porque su Espíritu trae convicción a mi corazón de su obra. Sí. Entonces estoy seguro de que todo esto acontecerá. Sí. Porque lo dice su palabra. Entonces, la iglesia verdadera vive precisamente con nostalgia del reino consumado, añorando que suceda eso. No sé si usted alguna vez ha orado de esa manera, decir, Señor, quisiera ya estar en ese momento, donde ya no hay inclinación al pecado, donde ya no hay preocupación, donde ya no hay, Señor, y no por evitar ni salir corriendo de un problema, sino porque deseo estar en tu presencia de esa manera. Sí. Bueno, la iglesia constantemente gime y clama porque eso suceda. Sí. El Espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, amados, si realmente deseamos el reino de Dios, pues bueno, nuestras prioridades se verán afectadas. Sí. Es decir, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y transforma nuestra vida, cambia nuestra vida. Sí. No puedes orar, venga tu reino, y seguir edificando exclusivamente a lo tuyo, ¿verdad? Ya cambia, ¿verdad?, nuestras prioridades, nuestros afectos. Y puede haber hombres, ¿verdad?, destruyendo a su familia por construir un pequeño imperio económico y decir, gloria a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Pero es algo antagónico. Sí, no hay tal cosa. No podemos edificar dos reinos al mismo tiempo. No podemos trabajar para dos reyes y para dos reinos al mismo tiempo. ¿Sí? O vivimos para nosotros mismos o vivimos para el reino de los cielos. O vivimos para nosotros como señores o vivimos para el Señor de señores, Jesucristo. Entonces, hay quienes van a la iglesia, asisten, sirven, predican y están obsesionados con éxito, reconocimiento, comodidad, plataforma, pero sin hambre por el reino. Que Dios nos libre y que Dios nos haga ver si es la condición de alguno. Sí. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí. Primeramente el reino de Dios y su justicia. No dijo búsquenlo después de resolver sus asuntos. No. Yo por eso estoy completamente convencido, ¿no? Algunos que dicen, no, es que yo no sirvo al Señor por mis circunstancias. No es cierto, las circunstancias pueden cambiar y vas a seguir sin servir al Señor. Si no resuelves, es un asunto del corazón. Porque hay quienes sirven al Señor y sus circunstancias son muy adversas. Más de aquellos que alguna vez dijeron, no sirvo porque por esto o esto u otro, ¿no? Entonces, buscad primeramente el reino de los cielos. Primeramente, dijo el Señor, ¿no? Entonces, el reino no es un accesorio en la vida cristiana. ¿Sí lo vemos? No es un extra, ¿no? De hecho, es el centro de ella. Jesucristo, antes de predicar cualquier cosa, predicó el reino de Dios. Sí, de nuevo, arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué implica? Bueno, ya hemos entendido su gobierno, ¿verdad? Su reino, su voluntad. Y precisamente el Señor enfatiza en esta misma oración, ¿sí? Hágase tu voluntad. Sí. Y aquí Jesús está profundizando la idea. No basta con desear el reino en términos generales. El reino se manifiesta cuando la voluntad de Dios es obedecida. ¿Verdad? La palabra voluntad habla acerca de deseo,
habla de propósito, sí, habla de decreto de Dios. Y aquí debemos distinguir algo importante. Aquí espero no confundirnos, pero es muy rico esto. Porque la Biblia habla acerca de la voluntad soberana de Dios, pero también habla acerca de la voluntad moral de Dios, que son dos aspectos distintos. Y muchas veces cuando nosotros no lo identificamos, podemos llegar a confundirnos y llegar a conclusiones en donde nos puede llevar a errar en cuanto a conceptos del Señor. Pero cuando hablamos acerca de la voluntad soberana de Dios, ¿sí? Es aquello que Dios decreta y que nadie puede impedir. ¿Sí? Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién puede ponerse en medio de eso? ¿Acaso Dios no cumplirá lo que Él quiere? Si no, no es Dios. ¿Sí? Por cuanto es Dios, ¿sí? Cumplirá lo que Él quiere y hace lo que Él quiere. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos acerca de la voluntad moral de Dios, no estoy hablando acerca de la voluntad permisiva de Dios. No estoy hablando acerca de eso. Ya lo hemos hablado muchas veces. Sí. Pero es aquello que Dios ordena y que el hombre debe de obedecer, que está bajo responsabilidad del hombre. Ahora, esto no afecta el propósito de Dios ni tampoco el propósito final de Él. Sí. Al final, Dios ha de cumplir su propósito. Sí. Sin embargo, hay injerencia y hay responsabilidad. Por eso están las amonestaciones y advertencias a lo largo de toda la Escritura. Sí. Entonces aquí Jesús refiere precisamente a esa obediencia práctica y rendida. Sí. Porque pues nadie oraría así, ¿no? Señor, permítame que ocurra tu decreto eterno en mí, de alguna manera. Pero no es así. Tiene que ver con un encuentro en mi obediencia. Rendición de corazón, que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y esto es importante, porque Jesús une el reino y la voluntad. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios no es solamente proclamación, sino tiene que ver con sumisión. Ahora, tan así es que en algún momento, bueno, habrá quien no se sujete al Señor, quien no se someta a Él, y hay un destino eterno para eso. ¿Sí lo vemos? Hay un destino eterno para eso. El Señor en aquel día apartará a la derecha a unos, ¿sí? Y a otros a izquierda. A unos para salvación y otros para condenación, ¿sí? Al final su propósito se cumplirá. Es Dios justo, es juez justo. Y su justicia no se contrapone con su misericordia y su amor y su favor, ¿no? Pero ninguno le dirá: tú fuiste injusto para conmigo. Sí, su voluntad ha sido expuesta y se ha puesto delante de nosotros. Sí. Entonces, ciertamente esto evidencia el corazón. Sí. Entonces, dice, ¿verdad? Haz tu voluntad como en el cielo. Y aquí Jesús establece el modelo. Sí. Y esto nos ayuda a aclarar un poco más lo que acabo de mencionar. Sí. Porque en la tierra, debido al pecado como tal, pues no se establece la voluntad de Dios como en el cielo. Tan así es, de nuevo, que hay quienes, pues bueno, van a ser condenados a causa de su rebelión. Sí. Pero dice el Señor, ¿verdad? En la oración habla acerca de: haz tu voluntad como en el cielo. Y establece el modelo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Perfectamente. Perfectamente. Inmediatamente. Con gozo. Sin resistencia. Sin murmuración. Y todo lo que quiera ponerle ahí. ¿Verdad? Sin ninguna resistencia a la voluntad del Señor. Sí, los ángeles no obedecen de manera parcial. No negocian con Dios. No dicen: voy a obedecer, ¿verdad?, en lo que me conviene y en esto que no me conviene, no. Sí. Y Jesús dice: así también
en la tierra, como en el cielo, aquí en la tierra. Sí. Y esto es confrontador, porque muchas veces nuestra obediencia, precisamente como mencionábamos ahorita, sí es selectiva o parcial. Estamos viendo los domingos el libro de Génesis y vemos la vida de Abraham y vemos cómo Abraham ha ido aprendiendo obediencia, pero ha ido aprendiendo a través de fallos. Ha obedecido de manera parcial, se ha equivocado, ¿sí? Y bueno, así no es la obediencia en el cielo, así no es su voluntad, así no se hace su voluntad en el cielo, ¿sí? Acá muchas veces la realidad es eso, ¿no? No obedecemos donde no nos cuesta, pero cuando viene algo que sí, ahí es donde rechinan los dientes. Donde Dios toca el orgullo, el dinero, ¿verdad? El carácter, relaciones, ahí de repente queremos negociar con el Señor. Pero la verdadera oración no busca precisamente adaptar nuestra voluntad a Dios, ¿sí? A nuestra voluntad, a nuestro deseo, sino es precisamente nuestra voluntad, ajustarnos a la voluntad del Señor. Sí. Y eso es importante porque a veces creemos que largas sesiones de oración es como convencer al Señor de que suceda algo, ¿no? Es como cuando, ándale papá, mira papá, ándale tantito papá, ándale, todos van a ir papá, ándale. No se trata de eso, ¿no? De hecho, entre más tiempo pasemos en oración y en presencia del Señor, ¿sabe qué agenda es la que se ajusta? No la de Dios, la nuestra. Mi agenda se empieza a ajustar a la voluntad de Dios. Mi corazón empieza a ser como el corazón del Señor. Y empiezo a pedir diferente. Y empiezo a ver diferente, ¿verdad? Mis oraciones cambian. Bueno, porque el Señor está haciendo una obra ahí. Sí. Entonces, repito, la verdadera oración no busca adaptar la voluntad de Dios a nuestro deseo, sino busca adaptar nuestra vida a la voluntad de Dios. Cristo es el modelo perfecto. Sí. Y esta petición, ¿verdad?, alcanza su máxima expresión ahí en Getsemaní, Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, dice, ¿no? De hecho, ahí en el 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Sí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, no como yo, sino como tú. Sí. Aquí vemos al verdadero rey sometido perfectamente al Padre. Sí. Jesús no solamente nos enseña a orar, sino nos enseña cómo orar viviéndolo en primera mano, en primera persona. Filipenses 2, el apóstol Pablo dice que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y es bien interesante porque donde Adán dijo, hágase mi voluntad, el Señor dijo, hágase la tuya. Y gracias precisamente a esa obediencia nosotros fuimos reconciliados con Dios. Sí. Así que esta oración o esta porción de la oración destruye por completo ese cristianismo superficial o ese cristianismo en donde se pone al centro nuestra necesidad.
Se pone al centro nuestra humanidad. Sí, ciertamente Dios nos amó por el mero afecto de su voluntad. Pero el hecho de que nos haya amado, el hecho de que nos haya rescatado, el hecho de que Él está al pendiente de nuestras necesidades, el hecho de que Él cuida de nosotros, eso no tiene que ver en cuanto a cuán importantes somos nosotros, tiene que ver con quién es Él. ¿Sí lo vemos? Eso engrandece su nombre. Y bueno, lógicamente nosotros nos vemos beneficiados. Es como el amiguito aquellos que tenemos un amiguito, no sé si les tocó a ustedes en la primaria, que tenía billete y llegaba a la cooperativa y los que andaban bien con él les pichaba el refresco y las sabritas y todo el mundo andaba queriendo andar con él, ¿verdad? Porque quien andaba con él le iba bien, ¿no? Bueno, entiéndase, ¿no? El ejemplo. Pero la realidad es que el que anda con el Señor le va bien. Sí. Ahora, la motivación no es el hecho de no lo seguimos por eso, ¿verdad? De hecho, tiene que ver con amor. La primera motivación de seguirlo bien sería: no me quiero ir al infierno, me da salvación. Pero es una realidad que entre más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, más le amamos. Sí. Nadie puede resistirse precisamente al amor de Dios. Su amor nos constriñe y le amamos porque Él nos amó primero. Sí. Entonces, de nuevo, esta parte de la oración, este pasaje, destruye ese cristianismo superficial, porque nos obliga a preguntarnos quién gobierna realmente mi vida. Porque muchos, sí, quiero a Cristo cerca, pero no lo quiero encima de mí. Sí lo quiero así como cuando lo necesito, pero no quiero que esté todo el tiempo, ¿verdad? Queremos el consejo divino cuando ya estamos en aprietos. Entonces, bueno, el reino de los cielos no viene a coexistir con nuestro reino, viene a derribarlo, viene a destruirlo. Venga tu reino significa que Cristo gobierne en mi matrimonio, que Cristo gobierne en mis pensamientos, que Cristo gobierne en mi sexualidad, que Cristo gobierne en mi carácter, que Cristo gobierne en el ministerio, que Cristo gobierne en todas las áreas de mi vida, con mis amigos, con mis hijos, en todo. Hágase tu voluntad significa: Señor, aunque me cueste, aunque me duela, aunque rompa mi orgullo, obedeceré. Que se haga tu voluntad en mi vida. Sí. Y la evidencia de que el reino ha llegado a una vida no es una emoción religiosa, es obediencia. Recordemos que fe, la palabra fe, tiene que ver con fidelidad, con obediencia. Y nadie puede acercarse a Dios sin fe. Sí. No podemos separar la fe de la fidelidad a Dios y de la obediencia a Dios. Entonces, el reino de Dios no se manifiesta donde Dios solamente es admirado, sino donde Dios es obedecido, donde Dios es quien gobierna. Y esta es una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Porque la realidad, familia, es que naturalmente ninguno quiere la voluntad de Dios. No es hasta que vino la obra del Señor en nuestras vidas. La carne ama la autonomía, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo produce en nosotros ese nuevo deseo de amar al reino, amar la voluntad de Dios, amar la obediencia. Ezequiel, ya estoy terminando, Ezequiel 36:27 dice: y pondré, es una obra del Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. De hecho, previo a esto habla acerca de quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces el evangelio no solamente perdona rebeldes,
transforma rebeldes en hijos obedientes. De hecho, el apóstol Pablo dice a los Efesios, ¿no?, que antes éramos hijos de desobediencia, ¿verdad? Mas ahora ya no. Sí, por eso hoy podemos orar con toda sinceridad: Señor, hágase tu voluntad. Y ciertamente la carne se resiste, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. El espíritu está dispuesto, la carne no. Pero bueno, no andamos según la carne, ¿verdad? Según Gálatas. Sí. Ya no es esta la que gobierna nuestra vida. Ya no es esta la que toma el timón, sino Cristo. Sí. Así que oramos a Dios. ¿Cuántos se animan a decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Bueno, pues vamos a orar a Dios. Aquí es donde perfectamente cabe esa frase, ¿no?, que Raúl también mencionaba mucho: no te atrevas a orar por algo que no estás dispuesto a hacer. Bueno, meditemos en eso. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el amar tu voluntad, el amar tus designios, tus propósitos. Hemos abrazado, Señor, todos tus planes. Y también nosotros deseamos que vengas y que tu reino se establezca sobre las naciones. Y que el amor gobierne. Y que la injusticia, Señor, sea expuesta. Y que tu juicio venga pronto, Señor. No como aquellos que se saben justos por méritos propios, ni porque creamos que somos mejores que nadie, sino porque hemos sido convencidos por tu Espíritu de que somos justificados por tus obras. Sino como aquellos, Señor, que ciertamente merecen la muerte, merecen el juicio, pero que han sido lavados por la sangre del Cordero y que sus prendas han sido lavadas y han sido cambiadas, y estas ahora son blancas como la nieve. Y no ha sido más que tu obra, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno, y que nos hace decir: Señor, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Hemos de reconocer, Señor, porque tú lo sabes todo, Padre, a ti no te podemos engañar, que la carne se resiste, Señor, y nos arrepentimos porque muchas veces la fortalecemos con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que oímos, con lo que practicamos. Padre, pero tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos trae convicción de pecado y nos llama a arrepentimiento y nos vuelve a limpiar con tu palabra. Es por eso, Señor, que reconocemos cuán importante es exponernos a tu palabra, para que nuestra fe, nuestra obediencia siga creciendo, Señor, siga en aumento. Nos sabemos necesitados de ti para todo lo que hacemos. Como un niño, Señor, necesita a su padre para cruzar la calle, así nos sabemos necesitados de ti, Señor. Pero también hemos de reconocer que a veces, Señor, tomamos nuestras propias decisiones sin considerarte. Perdónanos por ello. Que sea una realidad, no solamente en el deseo, en el corazón y en la convicción, sino también en el día a día. Que sea una realidad. Hágase tu voluntad, venga tu reino sobre mi vida, sobre los nuestros, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad, en mi familia. Eso implicará, Señor, que tenga que dejar cosas quizás que nos gusten, que tenga que cambiar hábitos, que tenga que... Pero sabemos que es lo conveniente, Señor.
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque tú has de terminar aquello que has comenzado. Porque sigues perfeccionándonos, Señor. Porque sigues trabajando en nosotros. Porque sigues hablando, nos sigues golpeando. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.